A esta hora de la mañana llegan las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas. Ayer se dio a conocer por parte de la Contraloría el informe que realizó buscando revelar que había tras las pensiones de gracia, ¿no es cierto? Pensiones de gracia entregadas en el contexto del estallido social. Las pensiones de gracia se entregan desde el año... No. Pero en este caso se está investigando las pensiones de gracia entregadas por motivo del estallido social. Son 418 casos de pensiones de gracia que tienen esa glosa por estallido social. 148 se entregaron con Sebastián Piñera y 270 con Gabriel Boric. Lo que hizo la Contraloría, aleatoriamente agarró de esas 418, bueno, voy a investigar las 418, agarró 144 y la investigó. Y grosso modo, dentro de una serie de irregularidades procedimentales, grosso modo lo más importante son dos temas. Uno, que se entregó pensiones de gracia a gente con prontuario policial. Hay un caso que tiene hasta 10 condenas anteriores a la entrega de la pensión de gracia. Hay casos de abusos sexuales, prostitución, pornografía infantil, perdón. Entonces, esta gente que recibió la pensión de gracia, hay un grupo que entiendo que son 69 casos, de los cuales 17 de esos casos serían de alta connotación pública, delito de alta connotación pública. Y el otro tema es que para recibir esta pensión de gracia había que acreditar lesiones físicas por el uso excesivo de la fuerza de agentes del Estado, por la policía. Bueno, también se descubrió que esas pruebas, esos peritajes médicos, en muchos casos son bastante laxos y en algunos casos no se justifica la entrega de la pensión de gracia. Para hablar de esto estamos al teléfono con el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper. Diputado, muy buenos días. Hola, Quique, buenos días. Muy buenos días. Bueno, estaba poniendo en contexto esto porque mucha gente no entiende de qué se trata. No son todas las pensiones de gracia, sino que son más bien las del contexto del estallido social. Yo estaba hablando con gente del gobierno pasado, que esto no lo dice públicamente, pero asegura que con toda la crisis que había en ese momento, con todos los problemas que había en ese momento, claro, la entrega de estas pensiones era una manera de distender la presión que había sobre el gobierno. Recordemos que había violencia en las calles y mucha confrontación. Entonces, una manera de sacarle presión a la olla era entregar estas pensiones de gracia. ¿Cómo lo ve usted? Y de ahí entramos a este gobierno, pero en el gobierno pasado, porque tampoco mucha gente entiende por qué el gobierno de Piñera le entregó pensiones de gracia a gente del estallido social. Bueno, muy buenos días. A ver, esto es una glosa, la glosa 12 de Tesoro Público. Yo sé que esto para gente es chino mandarín, pero que le impulsaron desde el Frente Amplio del Partido Comunista y desde la oposición del gobierno anterior, precisamente para insistir en esta idea de que había que reparar el daño que habían producido agentes del Estado frente a eventuales vulneraciones a los derechos humanos. Un camino para una cosa así, Quique, es siempre demandar al Estado. O sea, usted tiene las herramientas judiciales y que un juez diga, sí, mire, esta persona fue víctima y por lo tanto puede cobrar una indemnización. Pero se estimó, tal como tú lo sugieres, que habría que abrir un canal para que ciertas personas que hubiesen sufrido vulneraciones, y es bien importante esto, porque lo que dice la glosa 2 y la glosa 15, y lo leo, aquellas víctimas de violación a los derechos humanos acreditadas, que sufran menoscabo permanente, completo o parcial de su capacidad de trabajo. ¿Por qué es importante? Porque la ley 18.056, que es la que regula esto, ya contemplaba más o menos esa figura. En el artículo 2, dice, personas que se encuentran incapacitadas o con graves e insalvables dificultades para ejercer labores remuneradas. Entonces, en el fondo, era darle un calificante a un supuesto que ya estaba contemplado en la ley. Y por eso es tan grave, conecto con el informe de la Contraloría, el que la Contralora, hay muchas cosas, porque es un informe además muy largo, establezca que hay personas que no cumplieron con los requisitos. O sea, yo sé que la discusión se ha centrado, y es así por la gravedad que tiene, en el prontuario policial, pero acá estamos en presencia de personas que son beneficiarias de pensiones vitalicias sin cumplir los requisitos. O sea, exactamente lo mismo que nos pasó con los llamados falsos exonerados. Claro, yo coincido con usted que el tema de acreditar las lesiones es más grave que lo otro, porque en lo otro hay un margen discutible, en el fondo, claro. O sea, yo creo que es un descriterio, claro, pero lo otro es de frente a una defraudación al fisco. Exactamente, porque una persona que tiene giro doloso de cheque y en una protesta le vuelan el ojo, bueno, uno más allá del prontuario, claro, ahora pornografía infantil, abusos sexuales, ya es otro tema, pero
Ya, es un descriterio, pero en el tema de las lesiones, y ahí vamos viendo porque esta cuestión tiene nombre y apellido, porque si uno cree que es un algoritmo, ¿quién tenía que acreditar esas lesiones? Es que íbamos a tener una discusión muy interesante que parte, en mi opinión, con una columna de la directora del INDH, que yo no tengo recuerdo algo parecido, usted se acordará, en el diario El Mercurio, donde ella básicamente le imputa la responsabilidad de entregar pensiones de gracia al presidente de la República. O sea, él se indica la responsabilidad en el presidente. Como el procedimiento hasta antes del estallido para la gente que está en su casa. Esto lo llevaba adelante una cosa que se llama la DAS, que es el Departamento de Acción Social de la Subsecretaría del Interior, complementado por la llamada Comisión Asesora, que tiene miembros también todo el gobierno, ¿eh? Un miembro de Hacienda, un miembro de las Express, un miembro del Ministerio del Trabajo, y ellos tenían que evaluar la pertinencia o impertinencia de entregar la pensión, ya sea por cumplir los requisitos de la ley 18.046 y además, y eso es muy importante, en la medida en que se verificara este daño que hacía incompatible la vida laboral normal. O sea, en el fondo, esta pensión de gracia, la lógica que había que atrás es una persona que sufre un daño de tal envergadura que no puede seguir desarrollándose y por lo tanto para sobrellevar su vida, la de su núcleo familiar, se le entrega esta pensión. Entonces, yo creo que eso es como lo formal, ¿no? Acá, además del incumplimiento digamos, de requisitos, hay algo que la Contralora dice que queda muy a la pasada para los que no leen esto en clave jurídica, pero ella cuando cita los principios del derecho administrativo, no hay que olvidarse que la ley 19.880, que rige los procedimientos administrativos, establece una serie de principios, y entre esos el de diligencia administrativa. Entonces, que la ministra Toá diga que no se le obligaba a revisar los antecedentes, por lo tanto no los reviso y por lo tanto le entrego pensiones a un señor con antecedentes de pornografía infantil, es una cosa simplemente ridícula. Mira, es el mismo argumento que usaban cuando decían es que el sistema permitía defraudar al fisco en el tema de los convenios para los efectos de la glosa de los campamentos, y como lo permite, entonces lo hago. O sea, lo que me está queriendo decir la ministra Toá es que cuando hay espacio abierto en el Estado para defraudar al fisco, la reacción es: mire, así es nomás. No, pues, lo que debiese decir la ministra Toá es una cosa totalmente distinta. Nosotros, yo creo esto en verdad aquí, que el principio de diligencia administrativa te obligaba al menos revisar los antecedentes penales. Ya, pero despejemos eso. Si no te obligaba, eso no justifica que tú le entregues pensiones de gracia a personas con el nivel de prontuario que denuncia la Contraloría. Claro, y además esa comisión que tiene nombre y apellido, una comisión que reside, como dice usted, en la Subsecretaría del Interior, esa comisión tenía que, en su momento también, aquilatar los informes médicos que claro, certificaban el uso y abuso de la fuerza por el Estado en contra de esas personas. No, sí, por eso te digo, la negligencia es demasiado grande. Y además, mira, al final, ¿qué es lo grave de esto? Que en el fondo tenemos acá gente que está recibiendo plata, que pagas tú, que pago yo, que pagan los auditores, por concepto de pensiones de gracia, cuando ni siquiera se había acreditado el daño. Si uno revisa el informe de la Contraloría, incluso se habla de certificados médicos borrosos. Ahí va a venir, mira, yo te quiero contar una cosa, nosotros en un rato más vamos a interponer una acción penal frente al Ministerio Público para que investigue defraudación al fisco y prevaricación administrativa. Porque ambas cosas son importantes, porque hay que ir al detalle. ¿Quién entregó ese certificado médico? ¿Hay algún patrón común en la entrega de esos certificados? 2, ¿quiénes propiciaron a estas personas? ¿Alguien las promovió? ¿Cómo fue la tramitación? O sea, eso quería preguntarle, diputado. ¿Estas personas que accedieron a este recurso, ellos postulan? ¿Son postulados? ¿Cómo es el procedimiento? Mire, el procedimiento consiste en que había dos alternativas: o el INDH los levantaba de mutuo propio, o estas personas postulaban. Pero ahí tendremos que hacernos la pregunta: ¿quién los propició? Porque sería muy distinto que haya llegado una persona de a pie y en el fondo sea una cosa particular, o que alguien haya llegado con una carpeta y dijera: mire, estas son 20 personas. Entonces, todos esos detalles, que los que están en su casa dirán son menores, son tremendamente importantes. Porque en el caso de los falsos exonerados, usted se acordará que había una verdadera mecánica de algunos, incluso parlamentarios, para promover gente que finalmente terminó siendo falsa exonerada. Entonces, todo eso hay que investigarlo, y por eso hoy día nosotros vamos a hacer dos cosas, Quique. Primero, interponer esta acción judicial para que se active el Ministerio Público, y lo otro, vamos a ir a las dependencias del Consejo de Defensa del Estado, porque como no se han cumplido todavía los plazos de prescripción, es posible ejercer acciones civiles para que devuelvan la plata. Si esta gente tiene que devolver la plata, con los falsos exonerados nos pasó que como habían transcurrido los plazos de prescripción,
no se les podía exigir la plata de vuelta, pero aquí hay que exigir la plata, y en eso el presidente Boric creo que se ha demorado demasiado en revocar estas pensiones, y en segundo lugar en instar al Consejo de Defensa del Estado que haga las acciones para recuperar la plata que se le ha defraudado a los chilenos. Ahora, lo que menciona usted, revocar estas pensiones, en un primer momento el gobierno dijo que eran irrevocables. Ahora ya se abrió a revocarlas. Pero sí, Quique, a ver, si tú miras el historial de esto, es muy lamentable. Lo primero que hizo el gobierno es que el gobierno no debe entregar antecedentes. Esa fue la primera reacción, y el Consejo de Transparencia, a través del amparo C503, le dijo, usted tiene que entregar los antecedentes. ¿Y por qué esto es importante? Y aquí es donde viene la responsabilidad política. Este informe tiene fecha del 13 de diciembre, Quique. Claro. Yo no sé si hemos aquilatado lo que eso significa. Esto es antes del plebiscito. ¿En qué minuto fue notificado el gobierno? ¿Desde qué minuto esto está a disposición? El subsecretario Monsalve ha ido al Congreso a presentar proyectos de ley, ha ido dentro de esto de las pensiones de gracia, ha emitido múltiples declaraciones, no han revocado las pensiones, esto ha pasado más de un mes y medio. Entonces, ¿por qué no lo dieron a conocer? ¿Cuándo fueron notificados? Esa cuestión es tremendamente grave, porque si es efectivo que el gobierno tiene a disposición este informe el 13 de diciembre, entonces el manejo que han hecho de esa información, la poca transparencia con que han actuado, a mí me parece de una gravedad extraordinariamente grave. Y por lo tanto, ahí es donde yo digo, mire, vamos a investigar todos los detalles, tanto el de la defraudación del fisco, la responsabilidad política y que devuelvan la plata. Porque en el fondo acá estamos en presencia de algo muy grave, que ha habido concurso de mucha gente y tenemos que ver dónde están las responsabilidades. ¿Dónde cree usted? Perdona que esté tan ronco, pero ayer estuve en 3 regiones. Entonces no es poco decir. Sí. Oiga, diputado, ¿dónde reside usted la responsabilidad política de esto? ¿En qué sede? Mira, de partida estos procedimientos se llevan en la Subsecretaría del Interior por la ley 18.056, y el gobierno tomó la decisión de que el que pusiera el rostro a este caso fuera el subsecretario Monsalve. Y yo, más allá de la evaluación que uno pueda tener de él, que creo que en general es favorable en muchos sentidos, yo creo que lamentablemente su posición es insostenible. Y es insostenible especialmente cuando sepamos cuándo tuvieron conocimiento de este informe que, te insisto, tiene fecha del 13 de diciembre. Eso yo no sé si todavía hemos aquilatado lo suficiente lo que significa. O sea, ha pasado un mes y medio donde la Contraloría había dicho que habían antecedentes de casos incluso de pornografía infantil, y como gran cosa me dicen que ayer revocaron la pensión de gracia, un mes y medio después. O sea, ¿qué más antecedentes necesitaban? Entonces, yo en ese sentido creo que lamentablemente, bueno, sin contar los de la comisión asesora, sin contar los sumarios que instruye la Contraloría en el INDH y en la DAS, yo creo que lamentablemente en lo político la situación del subsecretario es muy insostenible. Ahora, dentro de los 69, y ya cuando lo comentamos al principio de esta conversación, hay 69 personas con prontuario, hay 21 que corresponden al gobierno de Sebastián Piñera. Esto, si sigue la investigación, podría ampliarse también a esa gestión. O sea, yo creo, Quique, que en esto, a mí hace bastante rato que estoy en otra cosa. O sea, aquí se ha escrutado 1/3 de los casos. Eso es importante que la gente lo sepa. Claro, ha sido aleatorio, o sea, pueden haber muchos más casos. Yo creo que la Contralora, que ha hecho un gran trabajo, hay que reconocer la diferencia que hace, y aquí te hablo como alguien que es nieto de una ex subcontralora de carrera, así que en el caso mío del Maule. Qué importante cuando se hace bien la pega, y yo creo que acá, desafortunadamente, para los efectos de que hay más pega que hacer, van a tener que escrutarse todos los casos, porque aquí en el fondo da lo mismo esas consideraciones. A mí lo que me importa es que se asuman las responsabilidades políticas, penales, y que se devuelva la plata. Así que no es menor que gente reciba plata del Estado de Chile incumpliendo los requisitos, y a diferencia de los falsos exonerados, estamos a tiempo de ejercer las acciones civiles para que esa gente, primero, deje de recibir plata, y segundo, devuelva la plata. Entonces, sí, porque además los montos son más, la mayoría, o sea, buena parte son sobre la PGU, hay hasta casi 2 PGU, de 250 lucas. Yo no sé, son vitalicias, Quique, vitalicias. Entonces, a ver, yo insisto que el Consejo de Defensa del Estado, bueno, se lo vamos a ir a pedir ahora a las 10 de la mañana, derechamente como parlamentarios de Renovación Nacional, tienen que hacer su trabajo para impedir que se siga defraudando el fisco y que se devuelva la plata. Yo estoy como reiterativo, es como devuelvan los computadores, pero te digo la firme, o sea, hay que devolver la plata. Esto es extremadamente grave para Chile. Diputado Chalper, 1.000.000 de gracias por esta conversación, que tenga un excelente día. Lo mismo usted, buen día, Quique. Chao.